Wouldn't it be Hola, hola, ¿cómo están? Feliz domingo. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro domingo random. Eh, y bueno, este domingo no es tan random porque la verdad es que estoy bastante clara de lo que quiero hacer. Pero la idea salió porque, como recuerdan la semana pasada que estábamos hablando un poquito de, de la escritura, yo decidí usar uno de mis journal negros y me he puesto, tú sabes, como a, a explorar otras páginas de trabajando con fondo negro. No es tan, no voy a decir fácil, que ojalá Charo, no es tan difícil trabajar con fondos negros, pero es diferente. Tienes que pensar diferente en algunas cosas. Y nada, me puse a pensar en que tanto que yo trabajo mis cosas de mix media con fondos negros, ¿por qué no irme con los journal también con páginas negras? Entonces siempre los he hecho un poco monocromáticos, pero ahora bueno, se me ocurría hacer como cosas más, voy a tratar de hacer cosas más coloridas, pero con fondo negro. Entonces, nada, fue una pequeña locurilla aquí que se me ocurrió y bueno, varias cosas que sucedieron también. Eh, Estaba viendo un poco de como si han visto eh, mi Instagram, estoy haciendo el Project 100 Days Project. Hola María, estoy haciendo lo de ordenar mi estudio. Y miren, mi estudio está ahora mismo, miren ese desorden. Eso es todo lo que estoy sacando de los estantes. Pero donde ya estoy ordenado, está muy ordenado. Hola, ¿cómo estás, Patti? Entonces sí, eh, el estar sacando cosas ha hecho también, como dicen por ahí, que uno haga shopping en su propio craft room. Entonces empecé a sacar cosas que tengo desde hace algún ratito y que no uso. Así es que eso fue un poco lo que voy a hacer hoy. Eh, y bueno, mi inspiración principal fue este pad de Art by Maylin, que tiene estos diseños. Déjame poner aquí esto grande para que me lo vean. ¿Ok? Que tiene estos diseños súper coloridos. Hola Rafaela, ¿cómo estás? Pero si se fijan son en fondo negro. Y yo dije, yo necesito hacer algo así. Entonces miren qué cosas más chéveres y divertidas, muy coloridas. Miren, me hacen juego con las uñas, ¿ves? Entonces, eh, para ir un poquito de la mano de las cosas que... Esto es un fondo bellísimo para hacer un journal. Eh, que ya yo siempre que yo trato de intentar algo nuevo, trato de que por lo menos uno o dos elementos de lo que voy a hacer estén dentro de mi zona de confort. Porque si no, es como demasiado. Entonces, esta página que les voy a enseñar está bastante dentro de mi zona de confort, que es algo que hago mucho en los journals, que son las figuras femeninas con cosas en la cabeza. Así es que yo agarré y recorté esta página y este va a ser mi punto focal de la página de hoy. ¿Ok? Así como dicen, como hacen en el Instagram, que por arte de magia, y ¡cling! Apareció ahí cortada. Debí haber hecho eso antes para hacer un reel después. Entonces, como esta página es bastante grande, voy a usar... les cuento un poquito de cómo yo he usado mi journal negro antes. Siempre me he ido mucho por cosas monocromáticas, ¿ok? Em, este tipo de cosas que dibujo. Ven, este es de Navidad, esto es embossing, polvo de embossing. Esta cosa yo rarito. Entonces me he ido, este es mucho como lo que he tratado de ir haciendo con, con el
con el jornal negro. Algunas cosas me han salido, otras no. Entonces, nada, hoy vamos a hacer algo diferente. Porque vamos full con el color. ¿Ok? Y voy a usar una página de las de acá atrás. Una que esté más estable. Creo que esta es una buena página para eso. Esta. Ok. Yo no voy a usar la página completa, voy a usar la mitad. Y también voy a usar mi muñeca a la mitad y la voy a partir aquí por la nariz. ¿Ok? Y la voy a recortar y ella va a ser mi punto focal. Con la tijera. Listo. Y esta la voy a guardar para otra ocasión. ¿Ok? Esta va a ser mi punto focal. Podría irme con algo súper loco. No sé. No. La verdad es que tengo miedito, así que me voy a ir con algo sencillo. Así que voy a irme con lo que tenía originalmente pensado. Ok. Aquí tengo una serie de colores muy brillantes que están aquí en la muñeca. Tengo rojo, bueno, el rojo no está, pero a mí me gusta. Morado, rosadito, naranja, verde y azul. Entonces voy a hacer un fondo que esté de este lado. ¿Ok? Una de las bellezas, voy a empezar a hablar en inglés para que también puedan verlo después. Una de las bellezas de ay, si yo tenía la vela aquí. Sorry. Para inspirarme. Listo. Les decía que una de las bellezas de la pintura acrílica es que cubre casi todo. La pintura acrílica mate. Las pinturas alegres de estampería son mate. Hay otros acrílicos que no cubren papel negro, por ejemplo, los acrílicos líquidos no cubren papel negro. Los lindis no cubren papel negro. Si echan lindis solamente se va a ver el brillo. Los liquid acrylics de Finaver no cubren. ¿Qué más no cubre? Los aquacolors de estampería tampoco cubren papel negro. Entonces, esos que son muy líquidos, la verdad es que no van a cubrir el papel negro. Así que es mejor utilizar los colores que son mate. Los metálicos sí cubren papel negro muy bien, pero no quiero usar metálicos en este momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estoy agarrando, voy a agarrar un acetato, o esto es un cartucho común y corriente donde venía un envase. Le he dejado el cartoncito adentro para que tenga más firmeza. Y voy a buscar un pincel que sea como los de acuarela, un pincel curvo o redondo, como este, para lo que vamos a hacer. Y vamos a empezar desde los colores más claros hasta los más oscuros. ¿Ok? Vamos a empezar con el color más claro, que es el rosadito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer varios colores a la vez, pero bueno, voy a poner un puntito de rosado aquí y aquí, con un puntito de morado aquí y aquí, y un pelín de rojo en el centro.
Estos colores los estoy poniendo sin miedo porque pertenecen a la misma zona del círculo cromático, ¿ok? Entonces no va a haber problemas si se mezclan, no van a ponerse feos. Y le vamos a echar agua. Y lo vamos a empezar a regar hasta convertirlos en bien líquidos. ¿Ok? Esto también lo pueden hacer color por color, no tienen que hacerlo con todos los colores juntos. Si quieren que les quede exactamente el color que decidieron, pero a mí no me importa que se mezclen en este momento. Y lo que vamos a hacer es que con cuidado vamos a girar esto y lo vamos a restregar en el espacio que tenemos aquí. Entonces le vamos a echar un poquito de agua para que fluya y unas salpicaduras. Voy a quitar aquí un poquito de exceso, que también le da, el pañuelito le da textura. Y vamos a secar. Como siempre les digo, una de las bellezas de la pintura acrílica es que se seca súper rápido. Yo voy a agarrar un poquito más de este exceso y le voy a echar unas gotas así, ¿ves? Como unos goterrones. Y de nuevo vamos a secar. Hoy vamos a hacer varias cosas. Vamos a hacer primero caos y luego vamos a controlar el caos. ¿Ok? Como ven, ahora mismo estamos haciendo el caos. Estoy quitando los excesos, parte porque me da pereza esperar.
Acuérdense, no boten sus toallitas porque eso después sirve también como fondo. Okay. Ya tenemos nuestro tono principal de fondo, que va acorde con nuestra muñeca. Y luego vamos a ir poniendo los otros colores. Mi segundo color que voy a poner es el naranja para que le dé brillo. Voy a buscar otro plastiquito, pero esta vez voy a usar menos cantidad. Voy a usar solamente una gota. Creo que incluso aquí es mucho. Con el agua. Y estoy usando exactamente el mismo pincel que usé hace un minuto. Estoy añadiendo un poquito de salpicaduras. Porque a mí me gustan, la verdad. No hay ninguna razón específica. De diferentes tamaños, en diferentes direcciones. Hola Maristel, ¿cómo estás? Y voy nuevamente a poner el color así al azar. ¿Ok? Estamos trabajando con nuestro journal negro. Esta es pintura acrílica normal. Esta pintura acrílica no tiene nada de particular que no tenga otra pintura, solo que es mate. ¿Okay? Y yo no estoy botando los plásticos, para que sepan. Yo los estoy poniendo a un lado para que se sequen, porque una vez que eso se seca, se pueden volver a utilizar. Importante, si se fijan, estoy empezando desde el fondo, que es más claro, y es el que le estoy poniendo más cantidad, a los colores más vibrantes, cada vez voy a ir poniendo menos. Cuando la página se les empiece a curvear, siempre es bueno secar por delante y por detrás la página para que quede lo más pareja posible. Digo, igual después la aplastan y no pasa nada. Pero para que no les moleste para trabajar, eso es algo que pueden hacer. Ok. Vamos a ver cómo va nuestra imagen. Ok. Voy a utilizar la esponja para poner el siguiente color, que va a ser el verde. Este no lo voy a aguar porque voy a usar la esponja para ponerlo en sitios específicos, como si fueran pequeñas, como nubecitas.
Y lo mismo voy a hacer con el turquesa, que igual como está también en la misma gama del verde, no voy a secar entre medio. Y por último, voy a regresar al morado. Aquí tengo mi paleta de hace un rato. Le voy a echar agua porque voy a hacer más salpicaduras. Porque este sigue siendo mi color principal y quiero que sea el color que más se vea. ¿Ok? No se estresen de que las salpicaduras han pasado para el otro lado, porque ahora les voy a enseñar qué vamos a hacer con eso. Bueno, esto lo voy a poner a un lado para que se siga secando enfrente del abanico. Mientras te estresan las salpicaduras, bueno, si te estresan las salpicaduras, puedes usar el método que yo usé con la esponja. Porque la idea es como poner toques de color. Además que ahora te voy a contar cómo podemos controlar las salpicaduras que quedan en lugares que no queremos. Porque, por supuesto que las salpicaduras quedan en lugares que no queremos. Pero bueno, esto lo voy a poner aquí a un lado para que se siga secando frente al abanico. Y voy a tomar mi muñeca y la voy a sellar. ¿Con qué podemos sellar un papel? El papel lo podemos sellar con goma blanca, con un poquito de agua, normal. Yo con Mix Media Glue o con Mod Podge o con gesso transparente. Yo lo voy a secar con Mix Media Glue, lo voy a sellar, perdón, con Mix Media Glue, porque si le pongo gesso transparente, eso le va a poner los colores un poquito más opacos. Y en esta ocasión, quiero que los colores se vean un poquito más brillantes. Yo voy a buscar mi Mix Media Glue. Bueno, les cuento que no la encontré. Quién sabe, como les dije, como estoy acomodando, no. Quién sabe dónde estará. Pero también tengo esto, que ya se me está acabando, por cierto. Que es el 3D Gloss Gel. Eso también sirve. Ah, aquí encontré la Mix Media Glue. Aquí está. O pueden utilizar también esto, ¿no? El Soft Matte Gel. Pero al final voy a usar la Mix Media Glue, que es
que para mí es más cómoda de usar y se seca más rápido. Yo les debo confesar que a mí la mitad de mis gustos tienen que ver con que se seque rápido, no perder tiempo, que, o simplemente lo que tengo a mano aquí al lado del estudio. Te doy una capita generosa de esta goma, que cuando se seque lo que va a hacer es que el papel sea sellado, y si le ponemos algún tipo de pigmento o lo que sea, no se va a ensuciar, o va a ser más fácil de limpiar. Le pone como una especie de plastificado. ¿Ok? Además que si se fijan, le da un tonito un poquito más brillante que al papel regular. ¿Ok? ¿Ok? Listo con esto. Vamos a ponerla aquí a un lado y ya está seco nuestra página. Bueno, no tan seca, pero bastante. Quitando un par de salpicaduras por aquí y por allá, está bastante seca. Entonces aquí debería ir nuestra muñeca. Pero si se fijan, ahora mismo esto está un poco caótico. Es decir, hay como color por todos lados sin ton ni son. Entonces vamos a, como decimos en Panamá, recogernos. Vamos a dar un paso hacia atrás y vamos a volver a oscurecer un poquito. Y para eso vamos a necesitar dos cosas. Primero vamos a necesitar un stencil. ¿Cuál stencil? El que quieran. Preferiblemente uno que tenga, ¿cómo se llama? Diseños geométricos o cosas que no sean muy intrincadas. Entonces vamos a buscar un stencil. Y yo les garantizo que voy a agarrar prácticamente el primero que voy a encontrar. Esta es una belleza. ¿Ok? Y vamos a usar gesso negro. Si no tienes gesso negro, pueden usar pintura negra. ¿Ok? Para lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar un poquito de gesso negro. Y vamos a devolverle la oscuridad a la página, poniéndole en el stencil, dando golpecitos. ¿Ven? Estamos regresando un poquito el color negro al fondo. Sobre todo en el área que va hacia afuera del cuaderno. Más o menos. Y ahora vamos a buscar un pincel. Voy a usar un pincel biselado y voy sobre todos los bordes a recogerle un poco el color. Y yo sé que en algún momento me han oído hablar de brocha seca usando gesso blanco. Hoy vamos a usar brocha seca utilizando negro. Entonces vamos a agarrar un poquito de negro, le quitamos el exceso de un papel toalla y empezamos a en los bordes
recoger o regresar, recuperar un poco del color que tenía originalmente. Y asimismo le pasan negro aquí a donde se le fueron las salpicaduras y ya no pasa nada. La belleza del gesso negro es que ahora ustedes lo ven, que se ve como si estuviera pintado, se ve claro, pero cuando ustedes lo secan, queda totalmente mate, como si aquí no ha pasado nada. Y se convierte en parte de la página. Así que miren qué belleza. Estoy empezando por los bordes. Esto hay que tener un poquito de paciencia. Les confieso, porque esto no es tan... Como no le estamos poniendo mucha pintura, como no le estamos poniendo tanta pintura, demora un poco el que regrese. Y lo vamos chequeando contra la imagen, ¿no? Además que esto de poner un poquito más de negro lo vamos a hacer varias veces durante todo el proceso de la imagen, del proyecto que estamos haciendo. Yo sé que van a estar tentadas en más de una ocasión en querer poner un montón de pintura, un montón de gesso, pero la verdad es que no vale la pena, si les soy muy honesta. No vale la pena perder el ritmo de lo que estamos haciendo. El ir poquito a poquito. Y también voy a ponerle un poquito alrededor de la muñeca para crear algo parecido a una sombra. Quiero decirle que a mí esto me relaja increíblemente. Yo me puedo perder horas pintando simplemente patrones en una página. Y aquí voy a hacer, como a mí sí me gustan las salpicaduras, voy a añadir algunas con el mismo gesso.
Y con lo que queda aquí en el pincel voy a cubrir las que se me fueron acá de la mano en la otra página. Para que mi página se vea bonita. Así que por eso les decía que al final toda salpicadura se puede cubrir de nuevo con gesso negro o con pintura negra, no pasa nada. Ok. Vamos un poquito hacia adelante y hacia atrás. Ok. Todavía esto me parece que tiene bastante color. Yo ahora le voy a poner, por el área de acá le voy a cubrir más negro. Pero quiero hacer algo antes primero y es que voy a traer un poco de blanco al proyecto. Y para esto primero voy a apagar mi abanico porque, esto estaba todavía húmedo. No pasa nada. Asegurarse que esté bien seco todo. Ok, voy a recurrir a hacer una horizontal, o sea, una que se vea una línea abstracta aquí con polvo de embossing blanco. Entonces voy a sacar son unos sellos de Tim Holtz que a mí me gustan bastante. Desde letras. Y ¿dónde está mi tinta de sellar? Yo la tenía aquí hace un minuto. Déjenme virar bien esto porque no quiero que el polvo de embossing se me... Voy a poner mi tinta de embossing. Quiero que salga como de aquí, como a la altura del ojo de la... Ok. Ok, aquí tengo mi polvo de embossing de Lindis, blanco. Digo, no tienen que usar polvo de embossing blanco, pueden usar cualquier polvo de embossing de cualquier color. Retiran el exceso. Y lo vuelven a guardar. Su envase. Y lo calentamos. Voy a quitar esto de aquí porque esto no me gusta. Ok. Muy bien, me gusta.
Y acá le voy a poner también algo de embossing con otra que tengo por acá. Okay. Volvemos a poner el embossing. ¿Dónde está el folder? Por supuesto que esto sería más fácil si tuviéramos una página suelta y no un journal, pero uno debe aprender a trabajar en todas las superficies, la verdad. Y nuevamente calentamos. Perfecto. A ver. A ver, a ver. Podemos ponerle aquí también un poquito más. Estos sellos son súper cool porque son bien abstractos y la verdad lo podemos poner en cualquier cosa. Si me preguntas si se hubiera podido poner todos los sellos de un solo viaje antes de y poner el polvo de embossing, la respuesta es sí. Perfectamente se pueden poner. Lo que pasa es que para mí es más fácil ir viendo cómo va quedando antes de decidir qué poner, qué seguir poniendo. Perfecto. Y así vamos trabajando el caos. Vamos a guardar esto aquí para que no se... ¿Qué dice el otro? No sé qué dice el otro sello. Ok.
vamos a pegar nuestra imagen. Vamos a pegar solamente este pedazo de aquí y este borde de acá abajo porque vamos a dar chance para ponerle. Además que el hecho de que esté curva, un poco curva, me gusta. Aunque igual, cuando el cuaderno se cierre, se va a aplastar. Así que vamos a ponerle aquí este borde. Ok. El pad de Albert Maylin viene con un juego de efímeras que tienen algunas cosas un poco navideñas, pero voy a ver si encuentro algo que me llame la atención para ponerle a... Y aquí tengo... Esta me gusta. Quiero buscar cosas así que sean como planetas. Y me encanta porque ya vienen recortadas, nada más hay que desprenderlas. Eso la verdad ayuda muchísimo. Son cosas como más navideñas. Y una luna. Yo creo que eso es suficiente. Ok. Tengo algunos de los elementos que voy a usar. Y también voy a utilizar, obviamente, flores. Porque porque ella tiene flores en la cabeza, ¿no? Entonces hay que ponerle más flores. Voy a buscar lo que sí quiero es entintarle los bordes. Así que tengo aquí. Voy a buscar una tinta negra porque me gusta más que la chocolate que tengo aquí a mano. Así que denme un minuto que voy a buscar mi tinta negra. Voy a usar la tinta negra Archival. La tinta negra Archival tiene como un tonito, lo que llaman un undertone, que es como azul. Pero como esto es así como del espacio, no me importa. Entonces, hi Tori, how are you? I haven't seen you to arrive. Actually, what I'm in the last touches, we are doing a black journal. We did the background with lots of color, and I promise you I will put the subtitles
at the end. So don't worry about it. Um, I'm just inking the border. Estoy solamente poniéndole un poquito de tinta en los bordes para yeah. Uh, Basically, we did with acrylic paints. The background we wet um, a plastic bag with paint, and we just smoosh it on the black paint, dry it, and then add some uh, stencils with black gesso to bring back the black of the background. And then this is embossing powder, just white embossing powder. And this a girl is part of the Art Bar Maylene collection. Le estaba haciendo un resumen a Tori de lo que hemos hecho hasta el momento y que esto es parte de la colección de Art Bar Maylene. Ah, y les cuento que hay mucha paz en mi casa. Qué cosa rara, tengo la puerta abierta y todo, porque mi gente se fue a pescar. I'm saying that I have a lot of peace right now at the home because my boys went fishing, my husband and my son. So I'm just me and my dog. So I can craft all afternoon. Así que puedo craftear toda la tarde. ¿Ok? Así que vamos a empezar a hacer la construcción. We'll start at making the composition. Y quiero mezclar como los colores, ¿no? De que se mantengan sin duda alguna quiero esta flor aquí. Esto es un mix and match de flores. This is a mix and match of flowers because they are from different collection, different brands. So I don't care about brands much. La verdad yo no soy mucho de preocuparme por las marcas que combinen. Así que la verdad es que poco me importa si son de la misma marca o no. I really don't care if they are the same brand or not. Hey, sal. Creo que necesito una goma nueva. I think I need a new glue. A mí me gusta muchísimo. I really, really like to cut image in half and then use it in the background. Me encanta cortar las imágenes a la mitad y ponerlas en los fondos. ¿Qué les parece esta mezcla de espacio con flores?
What do you think of this mix of space and flowers? A ver. Hmm. Tutum, 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 tutum. Tum, 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 tum. Exacto, esta es una hoja. Yes, I record the painting in the background at the beginning of the live. It was very. It's not that complicated. It's very easy. It's very much as I told you, just wet paint and smudge into the into the background. No, no. A ver. Hmm. I like it. Maybe or not. Nah. Nah. Now I'm adding a sentiment. Let me see what I have here. Negro. La 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 la. Uh, dun, dun, dun. Ah, this. I know right from wrong. Wrong is the fun one. Huh. Pero está muy grande, así que voy a tener que usar otra. This is too big. Let's go with the small ones. Mm-mm-mm-mm. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Uh, sorry, silent, but I'm trying to find the perfect quote. Lo siento, pero que estoy tratando de encontrar la cita perfecta. Uh, ah, este es perfecto para hoy. Forecast for today. Unproductive with a chance of nap. Este me gusta. El pronóstico de hoy. Improductiva con posibilidades de
Pero volvemos al tema que esto va a necesitar un fondito. I'm gonna need a little background for this. So I need what I need. I need cardstock. Uy. I screwed it. La dañé. Busquemos otra. ah, 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 ah. Ah, esta, me gusta. In my defense, I was left unsupervised. En mi defensa me dejaron sin supervisión. Así que así me dejaron a mí en mi casa hoy, sin supervisión. Entonces voy a buscar un pedacito de cartón. Que aquí viene el problema. Después que uno acomoda, tiene que acordarse dónde puso las cosas. ¿Dónde puse las cosas? Las boté. Las guardé. Sí, ese es un problema. Acordarse dónde uno puso las cosas. Tom, tom, tom. A ver. Negro, ¿verdad? Un pedacito de color negro. O color así. Ah, ese es de brillito. Eso es lo malo, ya les digo. Acomodar las cosas. When you fix something, you screw 10. Así que vamos a ponerle brillito. Yo canto porque ustedes no me hablan. Ok, aquí hace falta algo. Something is missing here. So I need to put something there. Así que tengo que poner algo ahí porque se ve raro. ¿Y qué voy a poner ahí? Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Maybe. Pero esto tapa todas las letras. Esto no tiene gracia. ¿O sí? Puede ser. Como se dan cuenta, los detalles es lo que más tiempo toma. Siempre. Better. No.
No. Bueno, lo guardaremos para otro día. Y bueno, volvemos al negro. And we're back for black. Uy, sorry que estoy moviendo esto. Sorry que las voy a mover un poquito. ¡Ah! Quieta. Ok. Voy a tomar un poquito de gesso negro, black gesso. Y voy aquí, en esta área de aquí, voy a reducir un poco el color. And I'm going to reduce a little bit the color in this area. I'm going to use the sponge first. Estoy tratando aquí de no desperdiciar el gesso, porque la esponja absorbe un montón de eso. I'm trying to not waste any gesso because the sponge takes a lot of the gesso. A little bit. To make shadows, un poquito nada más para hacer sombras. Solo estoy quitando todas las manchas que no me gustan. I'm just taking out all the splatters on all the blotches that I don't like. And I can always bring back a little bit of color. Y siempre puedo regresar un poquito más de color. Y le voy a hacer unas salpicaduras en negro. I'm gonna do a few splatters in black. I can even put like this small. Okay. Y ahora voy a añadir de nuevo salpicaduras en naranja. I'm gonna add also splatters in orange.
¿Se acuerdan que nosotros protegimos la muñeca? Remember we protect the, the, the doll. It was so we can clean anything that is around, anything that is messy. Listo. Y luego vamos a empezar a dar los últimos detalles con nuestra pluma de gel. And then we're gonna have our last details with the gel pen. Así que vamos a y bueno, el resto de los detalles con la pluma de gel se los tengo que hacer cuando esté seca totalmente seca la pintura. The rest of the details of the gel pen I have to do it when the paint is totally dry. But or I will kill my pen. As you can see, it's already failing. And yo le voy a poner un poquito de brillito, and let's add a little glitter with my stickles. I should have. Aquí tengo uno. Le ponemos los stickles. Vamos a ponerle en las áreas importantes. Un poquito de brillo. A little sparkly here and there. And we should be good. The lips. Y estos aquí. Listo y frito. Como les dije, ahora le termino los detalles, pero esta debe ser nuestra página ya terminada. ¿Qué les parece?
Oh, I do love color. And I was saying that my inspiration was this booklet I bought from Maddie, the, that is art by Marlene. And I thought it was amazing how color pops on black background. And it's funny because I use a lot of black background on my mixed media, but not in my journals. So I thought, why not? So here I am trying new things. This is the first time I do a colorful background in a black journal. Esta es la primera vez que yo hago un fondo tan colorido en un journal negro. Yo siempre me he ido por lo monocromático. Por ejemplo, este fue el que hicimos la semana pasada. This is the one we made last week. Was more monochromatic. Y en la semana yo hice este, que sí tiene color, pero es un solo color. That it is also colorful, but just one color. So today I try to do, like lots of color and see what happened. And I really like it. Por supuesto, me imagino que todo es cuestión de práctica y en la medida que uno agarra práctica, se va volviendo más osado. As everything is all about practice, and you came out more bold and dramatic with practice. But right now, I'm quite happy with my page. Así es que, a ver, espero que les haya gustado el proyecto de hoy. Eh, yo le voy a seguir añadiendo algunas cositas mientras se termina de secar. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Puede que aquí le ponga algo, le añada un poquito más de negro aquí en esta área de aquí, que la siento que no da muy bien el balance. I may add a little bit of black in this area because I think it's not quite balanced as I wish. But I 95% love it. Así que, pero me gusta el 95% de la página. Así es que, nada, cuestión unos detalles aquí y por allá. Y bueno, por ahí la estaré posteando en las redes. Espero que les haya gustado. Y también coméntenme si les gusta el cambio de horario. Also comment if you like this new time. Pero creo que al final voy a ir back and forth entre la mañana y la tarde. I think I'm going to be back and forth between the morning and the afternoon. But I will let you know in Instagram in advance. Pero les avisaré con tiempo en Instagram para que sepan la hora. Así que voy a tratar también de poner los captions para mis amigas que hablan inglés. I'm gonna also try to add the captions for my friends who speak English, but that takes a little bit of time. Así que nada, thank you. Que tengan un lindo domingo. Have a nice Sunday. Sí, lo que pasa es que a veces en la tarde uno quiere salir, tú sabes, entonces estar amarrada con el horario en la tarde. Dale, la quiero mucho, chao.